Muy bien, bueno, espero que esta presentación un poquito larga, pero creo que nos ambienta muy bien sobre todo lo que vamos a empezar a, a revisar y lo que vamos a ir abordando. Porque efectivamente la intención inicial del video es poder poner nuestra vida en perspectiva y empezar a analizar y entender cómo cada uno de nosotros, en donde está ubicado, tiene una gran dimensión. Muchísimas veces, y sobre todo, como les decía al inicio, cuando arrancábamos, estábamos entendiendo que vivimos y estamos viviendo un momento de nuestra vida en el que nos ha tocado seguir respondiendo a todas las necesidades, a las exigencias y a las realidades, pero que también hemos tenido que experimentar dolor y muchas realidades más. A veces ese dolor y esas realidades y todo lo que se habla tanto de la pandemia como de nuestras preocupaciones y problemáticas en general, sentimos que nos sobrepasan, sentimos que son mayores que nosotros, que son mucho más grandes. Pero cuando vemos la vida, por ejemplo, les cuento que la primera vez que yo vi esta presentación, me impactó mucho al final cuando yo pensaba que pues, el Sol era de los astros más grandes y cuando empiezo a verlo tan diminuto frente a Antares y otros, entonces eso hizo que efectivamente cambiara mi perspectiva. Hoy, iniciando este proceso, les invito a eso, a que cambiemos nuestra perspectiva. Y bueno, en ese sentido, entonces, quiero ir haciendo como una introducción. Vamos a empezar a hablar de emociones, vamos a ir entendiendo cada una de las emociones y luego vamos a mirar cómo las emociones se relacionan con eso que llamamos la capacidad de apego y cómo desde el apego vamos a ver las distintas formas de apego porque cuando el apego tiene una connotación negativa, pero aquí les voy a explicar un poco sobre realmente qué significa los tipos de apego y luego eso cómo va a incidir cuando aparece una pérdida, entendiendo la pérdida no únicamente como la muerte, sino también rupturas y pérdidas y rupturas no solo de personas, sino también de realidades, cambios de ciudades, pérdidas de objetos, etc. ¿Qué se espera? ¿Cómo se procesan cada una de estas pérdidas? Y las recomendaciones que finalmente yo les hago desde la experiencia y desde el conocimiento en todo este proceso. Entonces, les voy a compartir en este momento el material del que les voy a ir socializando. Ustedes van a tener este material. La idea es que cada uno lo tenga. Así que, pues, si quieren pueden ir tomando apuntes, pero pues ya saben que lo van a tener, les vamos a hacer llegar. Bueno, muy bien, entonces, ¿de dónde viene la palabra emoción? La palabra emoción procede del vocablo latino enmover, que va a significar sacudir o agitar. Cuando hablamos de lo emocional, necesariamente vamos a hablar de una experiencia. Tú y yo y cada persona, al sentir un estímulo y al ver que algo está pasando internamente o externamente, nos va a llevar necesariamente a un cambio. Si en este momento, por ejemplo, aquí donde cada uno de ustedes está, llega a ocurrir algo inesperado con seguridad, eso les va a mover o les va a hacer que haya una respuesta a partir de ustedes. Es un estado afectivo que experimentamos. Es decir, que ese cambio no únicamente es un cambio físico, no únicamente es que yo brinco, me muevo, me quito de donde estoy, sino que además esa reacción va a tener un elemento emocional, ¿verdad? Y ese elemento va a estar asociado a nuestra capacidad de expresar e incluso no expresar es ya una forma afectiva de expresar lo que vivimos, lo que somos, lo que sentimos, etc. Y aquí viene algo muy importante y es que la emoción es una reacción subjetiva, es una reacción individual. ¿Qué quiere decir eso?
que lo que a ti te duele, que lo que a ti te enoja, que lo que a otra persona le asusta, no tiene necesariamente que generar en ti la misma reacción. Por eso, por ejemplo, cuando existen diferencias entre parejas, que es quizás uno de los escenarios donde uno más se muestra como es y donde a veces aparecen muchas diferencias. Por ejemplo, ay, es que hoy estoy como consentida, hoy quiero que tú me quieres. Palabra, expresión típica y pregunta típica que muchas personas le hacen a la pareja. Y entonces la pareja le va a decir, pero yo por qué te tengo que estar diciendo si te quiero o no te quiero, si ya tú sabes. Entonces la persona, ay, es que tú no me quieres, tú no me tienes en cuenta, es que yo no soy importante. Entonces allí se abre un debate porque tú como persona tienes una idea de lo que debe ser la expresión emocional. Esperarías que tu pareja responda esa pregunta, pero esa persona tiene una visión distinta de la tuya. Entonces, definitivamente esas reacciones subjetivas vienen acompañadas efectivamente de unos elementos fisiológicos. Nosotros tenemos un sistema que regula todo y que hace que podamos responder, vivir, actuar, y es el sistema nervioso central. Y a partir del sistema nervioso central, la manifestación y la expresión de cada una de las emociones va a depender de los estímulos. Como les decía hace un momento, esos estímulos pueden estar dados por situaciones internas. Por ejemplo, no es que hoy está cumpliendo 5 años de fallecida tal persona importante en mi vida. Ese recuerdo se convierte en el estímulo que va a generar una emoción. O, por ejemplo, me acabo de enterar que la persona con la que yo tengo una relación se tiene que ir a vivir a otro país. Ese es un estímulo externo que va a despertar en mí una respuesta. ¿Y por dónde o cuál es la ventana que cada uno de nosotros tiene para que lleguen los estímulos? Pues son los órganos de los sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿cierto? El oído. Son los mecanismos a través de los cuales nosotros vamos a entrar en contacto con la realidad, pero también con nosotros mismos, y a partir de allí vamos a poder responder a cada una de esas emociones. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente va a involucrar 3 elementos, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? Inicialmente, las ideas, las creencias que yo tengo de una realidad. Por ejemplo, si yo tengo creencias muy arraigadas con respecto a la verdad, y entonces me doy cuenta que una persona me dice mentiras, ¿cómo creen ustedes que sería la reacción de alguien cuando descubre que le están mintiendo? Pues por supuesto esa reacción va a ser bastante impactante. Pero si una persona es muy flexible frente a la idea de la verdad, entonces si alguien le miente, pues también va a ser muy flexible a la hora de responder frente a ese asunto. Entonces, lo que creemos de las diferentes realidades, el concepto, el punto de vista que nosotros tengamos de nuestra realidad, nos hará ver la vida con esos ojos. Casi que podríamos decir que nuestras creencias son los lentes a través de los cuales vamos manejando nuestra existencia y a través de las cuales vamos dominando el mundo. Entonces les decía que eran 3 elementos. Nuestra capacidad de recordar y de pensar, que tiene que ver con la cognición, y las actitudes, además de las creencias que ya les había mencionado. Entonces, siempre van a estar encadenadas esas respuestas. Lo que sentimos va a tener una total iniciación en nuestros pensamientos dados por esas creencias. Por ejemplo, si yo creo firmemente que no me puedo equivocar, entonces, ante una equivocación, ¿cómo creen ustedes que voy a reaccionar yo?
lo más seguro es que reaccione con miedo, con rabia, que reaccione con estrés, con angustia, porque tengo una creencia muy fija que me dice no me puedo equivocar, ¿verdad? Ahora, es muy importante tener en cuenta, entre más irracional sea mi idea, más irracionales serán también mis emociones. Pero si las ideas que yo voy concibiendo, que yo voy entendiendo, son lógicas y son racionales, entonces mis expresiones, mi forma de ver la vida, mi forma de responder, pues también serán mucho más racionales. Quiero que piensen en este momento, en esas veces que tú has sentido que una emoción te desborda y que tú no logras controlar o manejar. En cualquier ámbito, puede ser a nivel personal, a nivel social, familiar, laboral, afectivo, de pareja. Cuando esa emoción a ti te desborda o esos momentos en los que tú te has salido de ti mismo, muy seguramente esto ha ocurrido a partir de una creencia que puede que a veces la tengamos clara y la hayamos identificado, o sea una idea que desconocemos. De ahí la importancia de que, en la que los psicólogos insistimos muchísimo, y es nuestra capacidad para reconocer quiénes somos. Y bueno, creo que este ejercicio de hoy nos va a llevar precisamente a reflexionar un poco. Hay un autor, Plutchik, es un autor que ha desarrollado diversos elementos con respecto a las emociones. Y Plutchik nos va a hablar de una clasificación, donde él dice que por un lado están las emociones básicas, que son prácticamente esas herramientas a través de las cuales nosotros reaccionamos en la cotidianidad. Y ese tipo de emociones él las clasifica en alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación. Hay otros autores que de pronto nos van a hablar, por ejemplo, de solo 4, alegría, tristeza, miedo y rabia, como emociones básicas. Y hay otros autores que además de estas 4 van a incluir el asco como emoción y la sorpresa, ¿sí? Plutchik es un poco más amplio y nos habla de todas estas, y entonces en su teoría él expone que cada una de esas emociones va a tener la emoción totalmente opuesta, y que dependiendo de las circunstancias y dependiendo de lo que vayamos viviendo, una persona puede ir de una emoción a otra. Aquí también surge algo muy interesante. Muchas personas a mí me dicen, Ilse, es que esta persona es muy bipolar, porque es que así como tú ves que está contento, al rato está enojado y después y ya yo no sé leer a esta persona. Entonces, ese es un concepto errado que tenemos. Cuando se habla de bipolaridad, se habla el nombre lo dice, ¿verdad? De unos polos, es del opuesto. Realmente es absolutamente normal que en un día tú puedas ir variando o cambiando de estado de ánimo. ¿Por qué? Porque es normal que vayamos respondiendo a las circunstancias. Entonces dicen, no, pero si es que si igual si la persona está ahí tranquila, si la persona aparentemente tú le ves tranquila, pero si esa persona está allí, por ejemplo, y se acuerda de algo que le hicieron o se acuerda de una dificultad que tuvo contigo, inmediatamente, como hay un estímulo interno, inmediatamente es normal que su reacción cambie. Se espera que lo ideal es que nos conozcamos, sepamos qué nos genera cada situación y aprendamos a darle manejo. Pero pues no todas las personas tenemos ese mismo autoconocimiento, no todas las personas reconocemos cómo nos sentimos. Entonces, cuando ustedes vean esos cambios, ya saben que no vamos a decir que es que la persona es bipolar, porque la bipolaridad es un trastorno asociado al estado de ánimo que es muy específico y que habla de unos ciclos entre manía, que es una persona que tiene una euforia constante y permanente, y por otra parte la depresión. Cada ciclo dura, por ejemplo, dependiendo del tipo de bipolaridad, porque hay bipolaridad tipo 1, tipo 2, etcétera.
Esos cambios pueden ser de 2 o 3 meses, entonces la persona dura 2 o 3 meses viviendo una sintomatología y luego cambia abruptamente su estado anímico y se sostiene durante otros 2 y 3 meses y vuelve otra vez. Entonces, eso es lo que es verdaderamente la bipolaridad. Pero estos cambios, fíjense que Plutchik nos está diciendo que es absolutamente normal que experimentemos una emoción y que por las circunstancias que vamos viviendo podamos también vivir la emoción totalmente opuesta a la que se experimenta. Y además de eso, este autor nos va a decir que dependiendo del tipo de combinación que se va dando entre las emociones, podemos experimentar unos sentimientos. Entonces, miren que aquí, en esta gráfica, él nos va a hablar de cómo la combinación de emociones va generando otras superiores. Por ejemplo, en el caso de la combinación entre alegría y aceptación, tiene como resultado la experimentación del amor. O en el caso de la aceptación y el miedo, la respuesta es sumisión. Cuando la suma es miedo y sorpresa, lo que se experimenta es el temor. O cuando hay tristeza y sorpresa, decepción. Cuando hay enojo y disgusto, perdón, cuando hay disgusto y tristeza, remordimiento. La suma de enojo y disgusto, desprecio. La suma de anticipación y de enojo, agresividad. Y la suma de anticipación y alegría, optimismo. Qué interesante es, queridos participantes, que cada uno de ustedes, a medida que va escuchando y que va observando el contenido, pueda ir mirando hacia su interior y pueda ir descubriendo o reconociendo cómo se ve usted allí frente a ese espejo, o cómo esto que yo estoy manifestando se aplica a su cotidianidad y de pronto empieza a traer ciertas respuestas a cada uno de ustedes. Otra de las características importantes de las emociones básicas, Doctora, qué ¿sí? pena. Bueno, ahora que usted dice eso tan importante, que es bueno que cada uno de nosotros como participante vayamos viendo cómo somos, ¿verdad? En el chat hay muchas personas que están participando y que ya se están diagnosticando como bipolar. Entonces es importante tener claro que no podríamos anticiparnos a un diagnóstico, así como lo ha dicho un participante. Esto es algo que debemos ir a un especialista, ¿cierto? Y que después de estudiar todo lo que sucede alrededor de nuestras emociones y conductas, pues nos va a generar un diagnóstico. Así que chicos, no nos vamos a adelantar a diagnosticarnos o diagnosticar a una persona en estos momentos como bipolar, ¿vale? Así es, efectivamente hay unos criterios, hay un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que es reconocido a nivel mundial y que todos los psicólogos y psiquiatras nos basamos en él para determinar qué persona tiene o no un trastorno. No es así tan sencillo como aparece. De pronto yo a ustedes aquí les hago una síntesis muy, muy específica de lo que en generales, pero realmente para tú poder diagnosticar tienes que ser muy responsable y leer muy bien, por ejemplo, la duración de los síntomas, la suma de cuántos síntomas aparecen, cuáles son las áreas de tu vida que eso afecta. Entonces, cuando ya tú tienes como toda la historia del paciente, cuando defines muy bien esas características, entonces allí tú sí puedes decir, bueno, mi diagnóstico es este o es este o es este. Porque incluso en psicología vamos a encontrar que hay trastornos que se parecen. Entonces hay que hacer una muy buena diferenciación entre uno y otro o también definir si es solo un cuadro, si es solo unos rasgos o si evidentemente la persona tiene el trastorno. Entonces, eso es muy importante. Mire que con respecto a todos estos temas asociados a la conducta humana, a la conciencia humana y a la afectividad, como hace parte de la cotidianidad de los individuos, muchas personas dicen, es que yo soy casi psicólogo, me falta el título, a mí me lo han dicho. O no, es que yo soy muy bueno en esto y entonces vamos hablando y vamos diciendo. Yo, por ejemplo, veo, lo observo en mis amigos
o cercanos que dicen, no, entonces aportan ideas y dicen, no, a esa persona lo que le pasó fue esto y esto y esto y esto. Créanme que uno nunca termina por ejemplo, los que estamos en esta área, yo que soy, de verdad que me gusta mucho estudiar y hice una maestría y después dije, no, quiero seguir estudiando y los diplomados y los cursos, etcétera. Vemos que siempre tenemos que estar actualizándonos. La mente humana es extremadamente compleja y siempre hay muchas herramientas y elementos que nos van a precisar mucho más hacia dónde enfocarnos. Entonces, créanme que no nos podemos quedar solamente con una apreciación individual. Sí es importante conocernos, reconocer si hay unos criterios que nos pueden decir, oye, yo necesito una ayuda especializada o necesito una orientación especializada para salir de esas dudas. Efectivamente, yo por ejemplo tengo una página en Instagram que al final les voy a decir cuál es para que me sigan. En esa página he tratado de colocar muchas cosas para que las personas vayan identificando elementos, se miren y puedan pedir ayuda, ¿verdad? Porque me he encontrado con personas que dicen, yo llevo 4 años, ayer nomás atendí a una persona con ansiedad y me decía, yo llevaba 4 años sintiendo esto, no tenía ni idea que eso que me pasaba a mí era un trastorno y que se llamaba ansiedad, ¿verdad? Entonces, la idea es poder contrastarnos, poder mirarnos, pero encauzarlo de la manera más idónea posible. Bueno, muy bien. Entonces, tal como les mencionaba, en las emociones básicas hay unas características bien interesantes que podemos revisar y que yo les voy a compartir. Y es que son universales. Aunque tú seas de un sitio o de otro completamente distante culturalmente, etcétera, las emociones tienen un componente genético, filogenético muy fuerte. Es decir, que traemos una predisposición biológica para las emociones. Y eso es lo que nos muestra que efectivamente las emociones tienen un componente además fisiológico importante. Por eso hay unos rasgos característicos que nosotros vemos en alguien e inmediatamente decimos, uy, no, no le diga, no, mira, no vayas donde mi papá a pedir el permiso porque tiene hoy cara de enojado. ¿Cómo sé yo que alguien tiene miedo, está triste, o está enojado, o está contento, o está tranquilo, o está sorprendido? Por el lenguaje no verbal, que es una de las características universales. Incluso hay estudios que muestran unos micro rasgos que reflejan la autenticidad de la emoción. Hay un programa hay una serie que daban en televisión, bueno, en Netflix estuvo un tiempo, ya la quitaron, que se llama Lie to Me. No sé si se la puedan conseguir por allí. A mí me gustaba mucho porque, de hecho, el productor se asesoró de un equipo de tanto de psicólogos, sociólogos y etólogos, que son los que estudian el comportamiento animal. Y fue basado en estudios con monos, donde identificaban todas esas características propias de cada emoción. Y entonces en la serie el tema era que esta persona que había estudiado mucho el comportamiento sabía cuando alguien decía la verdad o cuando alguien mentía por la expresión de esas emociones. Entonces, en el caso del miedo, por ejemplo, que es una anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad, normalmente una de las características del miedo en el lenguaje no verbal es, por ejemplo, la expresión de las cejas. Miren que las cejas se juntan y están un poco arqueadas hacia abajo. Ese es como un rasgo muy característico del miedo. Recuerden, el miedo va a aparecer específicamente cuando existe algo que puede ser peligroso o amenazante. Yo les hago una pregunta. ¿Será entonces el miedo una emoción mala o una emoción buena?
Si miramos la Yo digo, definición, sí, adelante. yo digo que todo depende también cómo uno gestione la emoción, porque pues si uno se deja que la emoción lo acorrale, lo No se agarre todo. escucha. Espérame un momento, ¿ya me escuchas? Hola. ¿Aló? ¿Quién tiene la palabra, doctora? Yo no los puedo ver Perdón. como tengo aquí la Bueno, presentación, tengo Kevin Santamaría pidió pero la yo estaba palabra escuchando a la y Felipe persona. Mayorga también pidió la palabra. No sé si primero Kevin y luego Felipe tienen la manito alzada. Kevin, Había ¿vas una a chica decir? que estaba hablando. Sí, yo la estaba escuchando, Sí, es que tú me pero dijiste que no no sé. me escuchabas y pues como levantaron la mano, pues pensé que no. Si quieres habla un poquito más fuerte. Yo te escucho bien. ¿Cómo es ¿Sí? tu nombre? Bueno, me presento, mi nombre es Lady Echeverry y pues yo opino que la emoción también depende de cómo uno la maneje, porque pues si uno deja que el miedo lo acorrale a uno y que lo hunda, pues no va a servir de nada. En cambio, si utilizamos el miedo como un mecanismo y que nos impulsa hacia adelante para evolucionar, para avanzar, pues podría ser algo positivo. Todo depende como el manejo que le demos a la emoción. Muy bien, tiene eso que Lady acaba de decir, es importante. En la manera en que nosotros asumamos y entendamos la emoción y la gestionemos va a permitirnos entender si es positiva o negativa. Sin embargo, voy a escuchar a los otros dos compañeros y ahorita hago otras precisiones con respecto a esa pregunta a propósito que hice de si el miedo era malo o bueno. Adelante, Kevin, creo que habían dicho. Ok, con relación al miedo se podría mirar desde dos perspectivas, tanto Ujú. positiva como negativa, porque positiva se puede tomar no como el miedo a sentirlo, sino el miedo a nuevas experiencias, por ejemplo, el miedo a conseguir un nuevo empleo, a cambios de residencia. Son miedos que por más que uno, bueno, uno siente como ese susto, ese miedo, pero esas cosas positivas. O sea, es un miedo, pero con, por ejemplo, por decirlo así, con un final positivo, como con una carga positiva. Y se podría ver desde Sí. el punto pues, negativo, donde efectivamente puede ser asociado también con la depresión, un miedo que uno, o sea, la depresión llega a un punto donde una situación sea tan fuerte que eso mismo le genere miedo y en su persona, no sé, en sus situaciones personales, por ejemplo. Claro, ya ahí estaríamos hablando de algo distinto a lo que es la emoción. Cuando hablamos de la emoción pura, normal, como una reacción a la cotidianidad, es una cosa. Ya cuando hablamos de lo que se siente dentro de un cuadro, que es un trastorno del estado de ánimo, pues evidentemente eso va a representar algo distinto. Pero sí, efectivamente, la emoción como tal tiene unos elementos positivos que precisamente lo que buscan es poder generar una sensación de estabilidad, porque cuando tú experimentas la sensación de peligro, lo que haces es que vas con más cautela, vas con más cuidado, tienes en cuenta los elementos que pudieran incidir y que te pudieran afectar, y es allí entonces cuando tomas una decisión distinta. La otra persona que iba a participar. Felipe Mayorga tiene la mano levantada. Sí, gracias. Mira, yo siento mucho miedo porque tengo una situación en la casa muy difícil Ujú. y esto me genera sueños, pesadillas muy fuertes. Incluso anoche tuve una en la que sentía que me disparaban y, y yo salía como a correr en una bicicleta pidiendo como auxilio. A veces siento que cuando duermo hay como una fuerza como que no me deja mover, no me deja hablar. Y, y pues yo me preguntaba si de pronto en este programa también, aparte de tener beneficios con personas, con psicólogos, eh,
concursos. También habría la posibilidad de tener de pronto como aparta estudios donde uno pueda estudiar tranquilo. Bueno, no sé, Anita. No, no entendí muy bien la pregunta, Felipe. ¿Cómo así aparta estudio para estudiar tranquilo? ¿Puede ser un poco más específica? ¿Requieres Sí, un como espacio para poder me, estudiar o me requieres de imaginé, pronto? me imaginé, sí, exactamente. Me imagino como un espacio que pues ustedes como personas que están ayudando a los jóvenes puedan brindar como ese tipo de oportunidades. Ok, entonces hagamos algo. Luego nos vamos a comunicar contigo por fuera de esta actividad y miramos o precisamos exactamente cuál sería la necesidad. ¿Listo? Sí, Bien, eh, Y muchas con, re- gracias. con con gusto, respecto a esa Felipe. primera parte que Felipe nos menciona, cuando no se gestiona la emoción, esa emoción empieza a sobrecargarse. Entonces tú pasas de experimentar la emoción básica, en este caso o en este ejemplo, que él nos pone el miedo, ya transitaría, dejaría de ser miedo y transita a una manifestación mucho más compleja, que es lo que se conoce como ansiedad, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de reconocer cada una de las emociones y allí respondo un poco la pregunta inicial. Y lo hice con toda la intención, pero para dejar claro este mensaje. Todas las emociones básicas son adaptativas. Todas tienen una función y la función es que nosotros podamos adaptarnos a la cotidianidad y a lo que vivimos. Por ende, todas las emociones son positivas. Ahora bien, ¿qué es lo que a veces observamos como negativo? El desconocimiento que tenemos a la hora de expresar esas emociones, lo poco asertivos o asertivas que podemos llegar a ser cuando manifestamos una emoción. Entonces ahí sí el efecto de esa manifestación es negativa. Sobre todo ocurre mucho con el miedo y con la rabia, pero más que todo con la rabia. Normalmente hemos tildado de negativa la emoción porque muchas personas no manifiestan la emoción como tal, sino que agreden a quienes están a su alrededor cuando están bajo el efecto de la emoción. Pero todas estas emociones son muy primitivas. El hombre primitivo, cuando tenía que luchar por su supervivencia, eran las emociones las que le permitían dirigir su conducta y salvarse. Por ejemplo, se dice que la rabia instintivamente era un mecanismo que ayudaba al hombre de la caverna a pelear con animales, a poder ir de caza y toda la fuerza, todo lo que se generaba en el organismo con la rabia le permitía lograr el objetivo o defenderse. El miedo, por ejemplo, era lo que les permitía darse cuenta cuando estaban en una situación de peligro y todos los cuidados que se debían tener y todas las características para poder hacer un pare y saber cómo cuidarse. Hoy por hoy, quizás nuestras formas de vida han cambiado muchísimo, pero seguimos sintiendo la necesidad del autocuidado, de las relaciones, etcétera. Entonces el tipo de supervivencia es distinto, pero aún siguen vigentes cada una de las emociones. Qué importante es que entendamos que cada una de ellas va a surgir para que nosotros seamos muy asertivos en el momento de reconocer nuestros derechos, reconocer el derecho de las personas que nos rodean y saber cómo vivirlas, entenderlas, asimilarlas y expresarlas en la medida de que sea necesario hacer. Doctora, yo tengo una pregunta, pues ya que estamos hablando del miedo, antes de seguir con estas emociones básicas. ¿El miedo, se puede decir que el miedo me puede llevar a un apego emocional? Claro que sí. Ahorita más adelante yo les voy a explicar esa relación directa,
pero efectivamente cuando, sobre todo en el apego a las parejas, si estamos hablando de la dependencia emocional, hay un miedo de base que es miedo al abandono o el miedo a estar solo. Entonces, ese miedo siempre te va a llevar a aferrarte a alguien, aunque hayan algunas condiciones negativas en ese tipo de relación. O no solamente también en las parejas, en las relaciones de pareja, sino también de pronto en las relaciones con los padres, en las relaciones con los hijos. ¿Cuántos que son padres no quieren o por miedo a perder esa cercanía con los hijos, de pronto se apegan tanto a ellos hasta el punto que de pronto nada de lo que los hijos pudieran decidir les parece? Tal vez por ese miedo a que en algún momento van a construir su proyecto de vida aparte, ¿verdad? Así es. El miedo a la emancipación. Así es. Casi siempre por miedo a la equivocación, por miedo a no cumplir las expectativas de otras personas, pero que todo eso en el fondo lo que busca es una aceptación y la ganancia secundaria es la compañía de quienes están allí alrededor. Llámese pareja, llámese hijos, llámese padres, llámese jefes, amigos, etcétera. Muy bien, otra de las emociones básicas es la sorpresa, que se va a caracterizar como un sobresalto, asombro, desconcierto. Es de las emociones más espontáneas, muy transitoria. Puede ser quizás la emoción más rápida y de las más difíciles de tu poder imitar o de pronto cambiar, porque es muy reactiva, o sea, ocurre la situación y si te genera sorpresa o asombro, pues efectivamente la reacción surge de manera inmediata. Con respecto a la aversión, es la emoción que va a estar asociada al disgusto, al asco, y generalmente dentro de lo que más le caracteriza es que solemos alejarnos del objeto que nos produce esa aversión, es decir, un rechazo frente a la situación o la realidad aversiva. La ira, entendida como la rabia, el enojo, la furia, irritabilidad, que son como las distintas manifestaciones que tiene. La ira es una emoción que, como les decía, normalmente aparece cuando sentimos que hay algún tipo de invasión, cuando sentimos que alguna persona está limitando alguno de nuestros derechos o cuando sentimos que se está atropellando alguna realidad individual. Y la alegría, entendida como esa capacidad para la diversión, la euforia, la gratificación, el hecho de sentirse agradado o contento. Generalmente lo que manifiesta esta emoción básica es una sensación de bienestar y de seguridad. La tristeza, que es la emoción que lleva al recogimiento. Normalmente cuando se está triste se baja el ritmo y la emoción implica un tiempo e incluso un espacio para poder como que asimilar la situación. En el caso de hoy, en el tema que estamos haciendo énfasis, es la emoción que más aparece cuando hay una pérdida. Y dentro de las características más específicas aparece el deseo de aislarnos, de sentir que necesitamos incluso la soledad o que existe como una tendencia a pensar demasiado, bueno, aparece el llanto, etcétera. Pero que la condición que busca esta emoción es parar, tomar el tiempo, digerir lo que está afectando, retomar fuerzas para poder seguir y adaptarte a tu cotidianidad. Yo les decía ahorita esto y les hago énfasis. Todas las emociones son adaptativas. ¿Y por qué adaptativas? Uno, porque nos preparan para poder responder a todas las exigencias de nuestra vida. Nos preparan para la vida, porque nos ayudan a entender la realidad. Imaginemos que nosotros viviéramos y no entendiéramos la reacción de las otras personas. A veces eso ocurre, pero ocurre porque
cada día vamos siendo muy, quizás poco conscientes de nuestras expresiones emocionales. Entre más nos conozcamos, entre más profundicemos en lo que nosotros somos y qué nos entristece, qué nos pone feliz, qué nos afecta, etcétera, en esa medida podremos ser mucho más expresivos y podemos relacionarnos mejor. Estas emociones nos permiten relacionarnos bien, es decir, nos permiten entender y establecer los límites que hay que establecer en nuestra interacción con los demás, y también nos permiten aprender de cada experiencia que vivimos, buena o mala. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros aplicamos de manera honesta y sincera cada una de nuestras emociones y las expresamos bien, pues con seguridad vamos a poder interactuar de una manera adecuada, y de ahí la importancia de reconocerlos. Y es aquí donde hago la unión entre emociones y apego. Pero antes de ello, me gustaría, voy a dejar de compartir, me gustaría que hagamos en este momento un test. Yo me imagino, y si no, les voy a pedir el favor de que cada uno tenga allí a la mano lápiz y papel. Yo les voy a proyectar el test y la idea es que cada uno de ustedes vaya respondiendo. Y una vez tengamos ya que todas las preguntas resueltas, entonces yo les hago la presentación donde vamos viendo cómo vamos a calificar. Y es un test precisamente para conocer a grandes rasgos un poco nuestro manejo emocional. Es un poco general, no es tan específico, pero nos da una idea y creo que nos puede ayudar a comprender un poco más el tema que estamos abordando hoy en cada uno de nosotros. Entonces, les pido por favor que tengamos allí a la mano lápiz y papel, y ya les voy a compartir en este momento en la pantalla el test. ¿Ya lo pueden ver? Sí, señora. Sí, señora. Voy a ampliar un poco más y les voy a ir leyendo las instrucciones. Dice, a continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase y conteste, por favor, el grado de acuerdo y desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una X la respuesta que más se aproxima a sus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas ni malas. No emplee mucho tiempo en cada respuesta y responda con toda sinceridad. Entonces, fíjense que aquí tenemos desde nada de acuerdo, algo de acuerdo, bastante de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo van a hacerlo? La sugerencia que les hago es la siguiente. Vamos anotando. Por ejemplo, pregunta 1, entonces coloco 1 y al lado la respuesta. Entonces, fíjense que tenemos del 1 al 5. Si yo digo, presto mucha atención a los sentimientos, entonces yo digo, uy, en mi caso, muy de acuerdo, sería 4. Entonces coloco 1 y al lado un 4. Luego, la segunda, normalmente me preocupo mucho por lo que siento. Uy, no, la verdad yo no le presto atención a eso. 1. Entonces sería, coloco el número 2 y al lado la puntuación que a mi modo de ver yo diría que es el 1, el 2, el 3. Entonces la idea es que cada uno vaya analizando cada pregunta. Miren que ahí nos dicen, tampoco es que vas a quedarte allí haciendo un análisis porque no acabaríamos hoy. Entonces, vamos a hacerlo. Tenemos para eso 10 minuticos.
Así que les invito a que hagamos la lectura de cada uno de los tópicos, yo les voy subiendo y allí va a estar la escala. En total son 24 puntos. Entonces, manos a la obra. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor, me dice y con mucho gusto le hago la aclaración necesaria. Bueno, nos escriben en el chat si podemos ir leyéndole las preguntas porque algunos no alcanzan a ver bien, Doc. Sí, me parece buena idea. Vamos a hacerlo así. Entonces, ahí sí vamos a necesitar que todos estemos muy sincronizados para que yo voy leyendo y a ustedes van respondiendo allá, ¿ok? Entonces, en la primera, presto mucha atención a los sentimientos. 1, nada de acuerdo. 2, algo de acuerdo. 3, bastante de acuerdo. 4, muy de acuerdo. Y 5, totalmente de acuerdo. Segunda, normalmente me preocupo mucho por lo que siento. Voy a repetir, normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1, nada de acuerdo. 2, algo de acuerdo. 3, bastante de acuerdo. 4, muy de acuerdo. Y 5, totalmente de acuerdo. 3, normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1, nada de acuerdo. 2, algo de acuerdo. 3, bastante de acuerdo. Muy de acuerdo o totalmente de acuerdo el 5. 4, pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. Repito, pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1, nada de acuerdo. 2, algo de acuerdo. 3, bastante de acuerdo. 4, muy de acuerdo. Y 5, totalmente de acuerdo. Quinta, dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. Sexto, pienso en mi estado de ánimo constantemente. Séptimo, a menudo pienso en mis sentimientos. Recuerden la escala. 1, nada de acuerdo. 2, algo de acuerdo. 3, bastante de acuerdo. 4, muy de acuerdo. Y 5, totalmente de acuerdo. Vamos por la pregunta 8. Presto mucha atención a cómo me siento. La 9. Tengo claros mis sentimientos. La 10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. La 11. Casi siempre sé cómo me siento. La 12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. Es decir, cómo me siento con respecto a las personas. 13.
A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. (14) Siempre puedo decir cómo me siento. (15) A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 20. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal. Profe, qué pena. ¿Sí? ¿Podrías, por favor, subir un poquito la pantalla? Gracias. Es que no lo alcanzo a ver. Gracias. Perdón, sí, subirlo para que se vean las de abajo. Ah, ok. Gracias. Ya, y habíamos dicho cuál, me perdí. La 20. La 20. Estamos empezando 21. La 20 es intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. La 21, si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 22, me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 23, tengo mucha energía cuando me siento feliz. 24, cuando estoy enfadado, intento cambiar mi estado de ánimo. Listo. Voy entonces a pasarles rápidamente por aquello del tiempo. ¿Cómo lo vamos a calificar? De todas maneras, aprovecho para recordarles que todas estas herramientas o instrumentos los van a encontrar en la plataforma, chicos, ¿oyeron? Se los vamos a cargar allí. Así Sí, es. señora. Sí, señora. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Aquí está. Entonces, a la hora de calificar, el test nos habla de 3 elementos: de atención a las emociones, claridad con las emociones y regulación de las emociones. ¿Cómo vamos a ir haciendo? Vamos a hacer sumatoria. Entonces, de la pregunta 1 a la 8 van a sumar cuántos puntos tienen. Y lo anotan allí al ladito. De la pregunta 9 a la 16 también hacen la sumatoria y de la 17 a la 24. Vamos solo a sumar. Listo. Entonces, en la primera parte, que es atención emocional, ¿cierto?
quienes hayan obtenido, bueno, este test hace la diferenciación entre hombres y mujeres. Eso tiene algunas explicaciones que quienes lo crearon le dan. La idea no es generar polémica acá con respecto a esto porque no es el objeto de estudio de hoy, pero pues ellos hacen esta diferenciación. Entonces, para hombres, quienes hayan obtenido menos de 21 puntos, lo que nos está diciendo es que usted está prestando muy poca atención a sus emociones y pues por ende debe trabajar en empezar a reconocerlas e identificarlas más. Para el caso de las mujeres, menos de 24 puntos es cuando prestas poca atención. Entre 26 y 32 para el caso de hombres y 25 y 35 para el caso de mujeres es una adecuada atención. Sin embargo, hay una oportunidad de cada día seguirte conociendo más. Y para quienes hayan obtenido más de 33 o 36 puntos en el caso de mujeres, quiere decir que estás centrando demasiado tu atención en las emociones y eso en algunos momentos puede ser bueno, pero en algunos momentos te puede llevar a inflexibilidad, a pensamientos obsesivos que también es importante aprender a manejar. Con respecto a la claridad emocional, es decir, saber reconocer cómo experimentar y expresar tus emociones, quienes hayan tenido, en el caso de hombres, menos de 25 puntos, debe mejorar su claridad. En el caso de las mujeres, menos de 23. Quienes estén en ese punto de equilibrio y que tengan una adecuada claridad, en caso de los hombres, quienes hayan tenido entre 26 y 35 puntos, y en las mujeres 24 y 34 puntos. Y quienes tengan una excelente claridad y estén muy bien y pues deben seguir así, es quienes hayan tenido más de 36 puntos para el caso de los hombres y 35 puntos para el caso de las mujeres. Y el tercer elemento, que es regulación emocional o autocontrol, también se le puede llamar así. Quienes hayan tenido menos de 23 puntos deben mejorar su regulación emocional. Probablemente están siendo muy impulsivos, probablemente se están dejando llevar mucho, están siendo muy reactivos, entonces hay que aprender el manejo del autocontrol. Quienes hayan tenido entre 24 y 35 puntos para hombres es una adecuada regulación. Quienes hayan tenido entre 24 y 34 puntos para mujeres, una adecuada regulación. Y quienes hayan tenido 36 o 35 puntos en adelante, habla de una excelente regulación. Normalmente, este tipo de emociones, el manejo de nuestras emociones, nos lleva efectivamente a preguntarnos cómo lo estamos haciendo. Y en ese sentido, ahí les queda a ustedes como la tarea de profundizar un poco más. Ustedes van a hacer un trabajo autónomo que les va a ayudar, yo sé, a mayor toma de conciencia y que les va a aportar unos elementos en ese sentido. ¿Pueden observar en este momento las diapositivas de emociones y apego? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, perfecto. Yo les decía que hay una conexión muy importante entre el estado emocional y los estilos de apego. Resulta que cuando nacemos, la manera en que podemos sobrevivir es gracias a los cuidados de las personas que están a nuestro alrededor. Generalmente papá y mamá o las figuras de cuidadores que estén al lado de nosotros. Y entonces el recién nacido, la recién nacida, para poder seguir necesita vincularse, es decir, apegarse a esa figura. Dependiendo de esas figuras, qué tanto pueda darle cuidado, apoyo, etcétera, al bebé, en esa medida el bebé va a retroalimentarse a sí mismo y va a retroalimentar al otro, y a partir de allí él va a comprender el mundo y sus relaciones. Y estemos atentos que esto es muy importante, porque las emociones van a ser la vía para establecer las relaciones. Y esos vínculos afectivos van a estar asociados a nuestra capacidad afectiva, que, vuelvo y les digo, inicia cuando nacemos, pero que se van construyendo a medida que vamos avanzando hasta el final. En ese sentido, cualquier manifestación afectiva o ruptura
Ay, qué pena, me equivoqué allí, lleva inmersa una experiencia emocional, ¿sí? En ese sentido, entonces, dependiendo del tipo de apego que el niño aprenda desde pequeño, le va a llevar a relacionarse y a expresar emocionalmente y a aferrarse o no a una experiencia cualquiera que ella implique o relaciones o maneras de experimentar la vida. Existen tres tipos de apegos. El apego seguro, que es el apego ideal. El apego ansioso, que es el apego en el que el individuo siempre está evitando la soledad, evitando el abandono, evitando una ruptura, etcétera, etcétera. Y el apego evitativo, que son las personas que poco se involucran, que guardan sus emociones, que las bloquean, que se esconden para no sentir, pero que en el fondo lo que hay es un miedo a sufrir o un miedo a no sentir. Dependiendo del tipo de relaciones que vamos estableciendo, entonces, si hay, por ejemplo, una ruptura, evidentemente, para una persona que tiene un apego seguro, una pérdida o una ruptura va a doler, pero esa persona va a sentir que tiene condiciones, capacidades para seguir con su vida, para seguir adelante y para poder adaptarse, aun cuando acepta, reconoce el dolor, pero sigue adelante. Las personas con apego ansioso, que son las personas que desde pequeñas tienen miedo al abandono, se sienten solas, etcétera, son personas a las que les va a costar adaptarse, son personas que se van a pegar mucho al pasado, a lo que ocurrió, a lo que creyeron que debía ser, etcétera, etcétera. Y las personas con apego evitativo van a ser las personas a las quienes les va a costar vincularse más que eso, más que recuperarse. Entonces son personas que se van a sentir a veces vacías emocionalmente, que van a sentir que no son comprendidas, que no encajan y entonces van a vivir más su experiencia de vida en soledad. En ese sentido, entonces, el apego ansioso es el apego que va a generar mayor dependencia. Mientras que el apego evitativo es el estilo de apego que más va a generar rupturas en una relación. ¿Qué se recomienda en este sentido? A pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de lo que hayamos experimentado, el hecho de reconocer lo que hoy somos, lo que vivimos y lo que entendemos, nos lleva a poder ir haciendo un cambio e ir transformando e ir entendiendo lo valiosos que somos, todo lo que nos caracteriza, todo lo que podemos vivir, experimentar y aprender para poder seguir adelante. En ese sentido, entonces, las emociones y el duelo van a tener una gran integración. ¿Por qué? Porque es precisamente a partir de las emociones como vamos a poder experimentar cualquier tipo de duelo. ¿Cómo entendemos ese duelo? Como el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas a lo largo de la vida. ¿Cuáles pérdidas? Todos, de una u otra forma, experimentamos todos los días pérdidas. Experimentamos pérdidas cuando fallece un ser querido, que quizás es de los duelos más impactantes que viven las personas. Cuando hay una ruptura de pareja, cuando, por ejemplo, nos toca cambiar de ciudad o de país para vivir, cuando perdemos un empleo, cuando estamos en un campeonato y perdemos y somos eliminados, cuando tenemos algo de muchísimo valor y se nos es quitado, se nos es robado, se nos es arrebatado, etcétera, cuando muere nuestra mascota, en fin, cuando creíamos que habíamos ganado un proyecto y se adjudican a otra persona. Entonces, fíjense que todo el tiempo estamos experimentando pérdidas. Evidentemente, unas más significativas para cada quien que otras. Y todo duelo, por pequeño que sea, va a implicar un proceso para poder restablecerte y seguir adelante. Evidentemente, entre más grande, entre más impactante sea ese duelo,
pues más afectaciones vas a tener tú. Pero igual ese proceso va a implicar unas fases. En este caso son 6 fases que están en un orden, pero que, ojo, no siempre llevan el mismo orden. Está la negación, la ira, la negociación, la depresión y el cierre del duelo, que es la aceptación. Vamos a mirar cada una de ellas rápidamente. Cuando hablamos de negación, es el mecanismo inicial de choque que aparece para que nosotros podamos reaccionar y soportar en ese momento el impacto de lo que implica la ruptura o la pérdida que se vive en el momento. Inmediatamente el bloqueo nos lleva a decir, esto no está pensando, esto no está pasando y esto no puede estar pasando. Perdón. Es una reacción normal y una manera de racionalizar ese hecho que en su momento es abrumador, ¿verdad? Imaginarnos la vida sin un hijo, imaginarnos la vida sin mamá, sin papá, sin el hermano. Imaginarnos la vida sin esa persona que amamos y que se ha convertido en nuestro mundo, etc. Imaginarnos sin poder estudiar, imaginarnos ya en otro trabajo, imaginarnos en otra vida, etc. Es un mecanismo de defensa que amortigua el impacto mediante la pérdida y que además lleva a que nos bloqueemos. ¿Para qué? Para poder esconder los hechos y como que tratar de asimilar internamente. Aparentemente no estamos asimilando, pero ya es una preparación para poder continuar a la siguiente fase, que normalmente puede aparecer como la ira, es decir, como esa sensación o esos efectos que van a llevar a ocultar y que de allí de ocultar comienzan a desgastarse y entonces cuando efectivamente aflora el dolor. Entonces ahí lo más seguro es que va a aparecer el por qué, ¿cierto? De pronto uno dice ira, no necesariamente es ira de rabia, sino el reclamo, el por qué pasó esto, etc. Generalmente lo que se siente es no estamos listos para esto. Entonces esa intensa emoción de dolor se va a desviar y se va a reorientar y se va a expresar de manera contradictoria. Entonces van a aparecer como momentos de rabia, momentos de confusión, momentos de preguntas, momentos de llanto, etc. Ese enojo puede estar dirigido a los objetos. Tengo rabia con los objetos inanimados, contra los extraños, contra las personas que nos quieran acompañar, contra los amigos, contra los familiares. E incluso en el caso de un fallecido, pueden ser reacciones contra la persona, molestia por dejarnos, molestia por no estar, tanto porque haya fallecido o, por ejemplo, una pareja o un amigo o en el trabajo, la empresa donde nos digan ya no más. Una tercera etapa es la negociación. Esto más o menos va tomando ciertos meses dependiendo del grado del impacto que genere esa reacción. Va a ser una reacción muy normal a los sentimientos tanto de impotencia, de vulnerabilidad, que normalmente nos llevan a sentir que hemos perdido el control, pero que en el momento en que empiezas tú a decir, bueno, puedo con esto, he podido seguir adelante, me han acompañado tales personas, he podido descubrir esto y esto otro. Entonces, en ese sentido, ya empieza tu mente a reorientar y a reorganizar lo que tienes, con lo que cuentas, y es allí donde cada uno de nosotros debe trabajar fuertemente por conocerse, por hacer esa lista, que era lo que les decía, esta maleta de herramientas donde sé que tengo aceptación, donde sé que tengo mi capacidad de amar, mi capacidad para luchar por las cosas que amo, donde sé que hay personas que me pueden ayudar, donde sé que tengo mis sueños, mis ideales, donde sé que tengo capacidades para seguir adelante. A veces, cuando se trata, por ejemplo, de enfermedades terminales de familiares o personas cercanas, esta negociación se puede presentar antes para intentar entender y posponer ese dolor que se produce con respecto a la situación
de pérdida o de separación. La etapa de la depresión, entendiendo la depresión no como el trastorno de depresión mayor, sino entendiéndola como el estado en el que aparecen nuestras reacciones asociadas a ¿qué? A pesar, sentimientos de tristeza, sentirnos un poco solos, sentirnos sin la fuerza necesaria para continuar y seguir adelante. Es la preparación frente a la separación y la despedida personal del ser querido, de la situación, de la persona, etc. Es muy importante que cada uno se vaya preguntando si ha tenido pérdidas, cómo las ha manifestado y en cuál de estas fases se va viendo. Por último, la aceptación, que es normalmente cuando tú dices, bueno, siempre voy a recordar esta realidad, bueno, acepto que fallé, acepto que esta persona siempre va a estar en mi mente, en mi corazón, pero es cuando la persona dice, mi vida tiene que continuar. No necesariamente es un periodo de felicidad, pero es un periodo de paz, de tranquilidad, en el momento en que hacemos las paces con la vida, pero también hacemos las paces con esa pérdida que hemos sufrido, y donde decimos, la vida continúa, tengo que seguir adelante a pesar de esa ausencia. Y ese vacío se empieza a reorientar con unas nuevas realidades y unas nuevas experiencias que te dan satisfacción. Hay algunos elementos que no ayudan en un proceso de duelo. Por ejemplo, creer que se va a reemplazar a la persona o la situación. No es que como termine con alguien, tengo que buscar a otra persona. Como hacía este trabajo, entonces tengo que rápidamente llenarlo con otro trabajo. Tenemos que darnos el tiempo. Entonces no ayuda cuando tú empiezas en ese afán, porque lo que puedes hacer es ocultar el duelo y aunque vivas otras nuevas experiencias, si no procesas eso, esa es una realidad que siempre va a estar allí acompañando. Idealizar a la persona, idealizar la situación, decir es que era lo máximo, es que era lo mejor. Sí, está muy bien reconocer lo bueno, lo positivo, pero no podemos perder de vista y no podemos olvidar que hay otros elementos importantes. E imponernos una falsa fortaleza, es decir, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, etcétera, etcétera. Lo que ayuda, ¿qué cosas sí ayudan? Reconocer que el duelo es un tiempo de fragilidad y que tenemos que aceptar que es válido sentirnos frágiles ante un duelo. Pero también ayuda darle un sentido a eso que ocurrió. Bueno, yo entiendo que esto ocurrió, entiendo que esto es doloroso, entiendo que esto me afecta, entiendo que sí, entiendo que ha ocurrido esto, etcétera, etcétera. Ayuda a tenernos paciencia y ayuda poder hablar y compartir de las cosas que han ocurrido. Hay las 6 R del duelo que las propone Isa Fonnegra, que es una psicóloga tanatóloga que habla de este tema y es una experta. Dice, de las cosas que ayuda es, 1, reconocer la pérdida, 2,